y mi corazón. El Salmo nos va llevando a las profundidades. Dios había tratado muy profundamente con la vida de su siervo David y lo había preparado para escribir estas cosas que salían realmente de su corazón y de su mente y de su ser completo. Versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. De todos los temas que se nos presentan en el caminar en Cristo como creyentes, nos preguntamos, ¿cuál es aquel en el que hemos de crecer y prosperar? Quizás la respuesta inmediata es, pues en tu salvación, ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Hay respuestas en la Biblia para diferentes temas, pero habiendo estudiado la palabra y habiendo discernido lo que el Señor quiere en nosotros, pues llegamos a la conclusión de que pues Jesucristo realizó en perfección su obra redentora y de salvación en favor de nuestra vida. No hay nada que agregarle a la obra del Señor, nada. Él lo hizo todo en perfección y lo hizo y lo firmó cuando dijo, consumado es. Todo está terminado, todo está concluido, como cuando el gran realizador termina su obra. ¿Pero qué obra? La obra del Señor Jesucristo. Puso su vida en esa obra por causa nuestra. Y ahí terminó. No le agregamos nada, no podemos, no debemos agregarle nada. Entonces, ¿en qué nos hemos de ocupar? Si ya el Señor lo hizo todo en perfección, ¿en qué nos hemos de ocupar? Vamos a poco a ir contestando esta pregunta. Pero hay un tema y es un versículo que habla del tema y nos va a ir llevando a la contestación de la pregunta. Eclesiastés 9, del 13 al 17. Qué bueno que estemos estudiando Proverbios y Eclesiastés, palabra viva. Y dice así, Eclesiastés 9:13, estemos muy atentos porque cada palabra tiene importancia. Dice la palabra de Dios, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad
y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Entonces dije yo, dice el escritor, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Termina diciendo, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador destruye mucho bien. Este pasaje, tema, nos habla de una situación extrema de conflicto. Nos va llevando en los razonamientos y llega a una asombrosa resolución. Pues nos dice que un hombre pobre, del que nadie se acordaba, supera una amenaza de un gran poder contrario, amenazante, poderoso. Un hombre pobre del que nadie se acordaba. Se enfrenta a un poder, llamémosle mundial, porque habla de baluartes, asedio, gran rey, en el versículo 14. Describe el poder que estaba atacando, asediando esa ciudad. Toda una estructura. Tenía rey, tenía elementos de guerra, venía con gran poder. Decía, seguro que ese gran rey decía, esta ciudad me la como en unos momentos, en un día, y a otra cosa. Pero se llevó una gran decepción, porque en esa ciudad había un hombre sabio, pobre, llamado pobre, del que nadie se acordaba. Y la conclusión es, mejor es la sabiduría que la fuerza, mejor la sabiduría que las armas de guerra. En todo tiempo se requiere sabiduría, y ya que tenemos la Biblia abierta en Eclesiastés, vamos a Eclesiastés 8, 15. Eclesiastés 8:1 primero. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Pocas palabras que dice este versículo, que la sabiduría nos transforma aún en el aspecto externo. Nos da una sonrisa, nos da una confianza, nos da un entendimiento de las cosas que han de ser. Versículo 2. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad. Potestad quiere decir poder, autoridad. La palabra del rey tiene autoridad, tiene peso. ¿Y quién se atreverá a decirle al rey, ¿qué haces? ¿Tú qué haces?
Él hace lo que quiere. El que guarde el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne dos cosas: el tiempo y el juicio. Qué importante es discernir los tiempos y discernir los juicios. Pero el corazón del sabio discierne las dos cosas, ambas cosas. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pero no sabe lo que ha de ser y cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? ¿Quién nos va a decir qué sucede mañana? ¿Qué tenemos para hoy en la noche? ¿Quién nos lo enseñará? No hay un hombre que tenga poder, potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Tremendo, ¿verdad? Cuando el espíritu se está yendo, ¿verdad?, de una persona, puede llegar el hombre más ungido a declarar vida sobre ese cuerpo que está muriendo, agonizando. No hay hombre que retenga el espíritu cuando Dios lo llama, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Todo eso he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. No vamos a abundar en esto, pero vienen a nuestra mente cuántos escenarios, ¿verdad?, en que el hombre va y se enseñorea de otros hombres, y el que sale perjudicado es el que se fue a enseñorear, y porque es necio. Pero ¿qué nos dice el Señor en su palabra del Nuevo Testamento? ¿Quién en realidad vence al mundo? Primera de Juan 5:5, una cita que no debemos olvidar. La debemos tener siempre a la mano, viviendo en nuestro corazón. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Tercera de Juan, del 1 al 4. Y tercera epístola de San Juan Apóstol. Allí adelante, la siguiente hoja. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Está el apóstol Juan deseándole a Gayo, un amigo, hermano, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos espirituales, por supuesto, andan en la verdad. Amén. Andar en la verdad. ¿Quién vence al mundo? El que cree. ¿Quién vence al mundo? El que anda en la verdad. Nació en mi corazón hacer un breve resumen de la situación en el reino de David, en el reino
Cuando David está ya en una circunstancia de ya un anciano, pues se le acaban sus días y pues pasan cosas que son importantes discernir para entender este asunto de la sabiduría y cómo Dios, en base a la sabiduría, lleva sus propósitos adelante, pues en base también a personas que son pues favorables, que son en la línea que Dios está buscando llevar las cosas. Ya vimos que Dios hace lo que Él quiere, y si no encontrara Dios gente que sea capaz de cumplir sus propósitos, pues entonces no sería Dios y no haría lo que Él quiere. Tenemos que pensar que siempre Dios encuentra personas capaces de llevar a cabo lo que Dios quiere. O mi razonamiento es equivocado. Si Dios no encuentra a nadie, pues entonces no puede hacer lo que Él quiere. Pero en esta historia, Dios, como siempre, lleva adelante sus propósitos. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2. Del 1 al 4, dice: llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Si leemos un poco antes la historia de lo que estaba pasando en la corte del rey David, vemos que había muchas inquietudes, que uno de los hijos del rey ya se estaba erigiendo como rey, su hijo Adonías. Lo podemos ver en Reyes, capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagüit, una de las mujeres que había tenido David, Adonías era hijo de David, por supuesto, y era mayor que Salomón. Adonías sentía que pues ya le tocaba a él. Ya veía a su padre viejo. Dice: en cualquier momento se muere, pues antes de que se muera yo me voy a lanzar y me voy a juntar partidarios y que me nombren rey. Y eso es lo que hizo. Versículo 5, se rebeló y dijo: yo reinaré. Se hizo de carros, de gente de a caballo, 50 hombres. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, a Adonías, David lo había consentido mucho. Nunca lo había corregido. Nunca lo había contrariado. Eso es lo que dice aquí. Su padre nunca lo había entristecido desde que era niño, Adonías, en algo que David lo corrigiera.
Pues, por lo tanto, Adonías decía, pues yo soy el rey que sigue, ya mi padre está viejo y yo pues soy de hermoso parecer, había nacido después de Absalón, ya se había puesto de acuerdo con Joab. Joab era un personaje muy importante y vamos a ver algo de Joab. ¿Por qué era importante? Porque era el comandante supremo del ejército de David. Con Joab, David había ganado las batallas, los territorios, había sometido a los pueblos y Joab era su mano derecha hablando en lo militar. Pues ya Joab estaba del lado de Adonías y también el sacerdote Abiatar. Pues ya todo estaba listo, ¿verdad? El sacerdote y el jefe del ejército y ya estaban organizando el festejo para poner a Adonías como rey. ¿Qué hubiera pasado si Adonías llega a ser rey? Pues no hubiera sido rey Salomón. La historia sería muy diferente, no tendríamos los proverbios, el Eclesiastés, el reino glorioso que Dios usó a Salomón para levantar, porque Salomón era especial. Salomón era especial. Y volvemos al momento en que David está en una última conversación con Salomón, diciéndole, tú sigues. No es Adonías, eres tú, Salomón, el que vas a reinar. Le entrega la papa caliente, vamos a decir, porque Adonías ya tenía todo orquestado para ser rey y en un destello poderoso de sabiduría que viene de lo alto, David sale de su postración, porque ya tenía sus buenos años, ya estaba nomás en el lecho, pero allí vemos cómo la sabiduría de Dios lleva a que Dios haga lo que Él quiere. Porque David, ya leímos el Salmo, tenía un corazón perfecto para con Dios. Y Dios le dijo, es Salomón. Y Él le trajo. Y le dijo que guarde los mandamientos. Le recordó el pacto que Dios había hecho con David. Y el pacto que Dios había hecho con David era que si sus hijos guardaren sus mandamientos, nunca faltaría de su linaje quien gobernara en el trono de Israel. Y luego le dice el versículo 5, ¿ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner y a Amasai. Él los mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía sus pies. Le dice a Salomón, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Para el reino que Dios le había encargado a Salomón, Dios a través de David le estaba diciendo, tienes que limpiar el reino que estás recibiendo. Y hay gente que no sigue mis preceptos. Hay gente que hace lo que sus emociones, lo que sus ideas, sus pasiones. Y uno de esos es Joab. Él ha sido un asesino. No le dice lo que tenga que hacer, pero le dice, tú haz conforme a tu sabiduría. En el versículo 10 dice, y durmió David con sus padres, fue sepultado en su ciudad.
Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si David no nombra sucesor en vida? Era normal que no se nombrara sucesor en vida, que se esperaba a la muerte del rey para nombrar sucesor. Eso era lo normal. Pero Dios cambia de acuerdo a su voluntad, según su sabiduría, según su sabiduría. Así pues llegamos a la conclusión que este general en jefe de David, si bien había servido para ciertos propósitos, pero era un hombre insensato, que no tenía la sabiduría que Dios exigía a sus líderes. Y Dios mismo lo señala a través de David, que ya Joab no iba a continuar. No vamos a leer el detalle de cómo Salomón procedió, es bastante fuerte lo que sucede, pero podemos decir que limpió la casa y empezó a gobernar como el gran rey que fue. En un resumen de la sabiduría de Salomón, Primera de Reyes 4:29, dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría, prudencia muy grandes. Vean que la prudencia va con la sabiduría. Sabiduría y prudencia. Y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Qué quiere decir anchura de corazón? Que Salomón tenía un corazón abierto para gobernar un gran pueblo. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Fan, Esraíta, más que Gemán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Yo aquí estoy viendo en este perfil de Salomón que, pues, ¿recuerdan a Adán antes de la caída en el huerto? Esa inmensa sabiduría que tenía Adán y le daba nombre a los animales y conocía de las plantas que Dios había creado en el huerto y se comportaba de una manera, pero bueno, vino la caída y el pecado. Y este reinado de Salomón, este reino que Dios le dio a Salomón a levantar, pues fue un tipo del reino glorioso que habrá cuando Cristo venga. Un tipo, no igual, desde luego que Salomón no es Cristo, y que luego cometió errores y se involucró en pecados, etcétera. Pero hablando del reino y las leyes del reino, podemos entender que Dios purifica su reino, que Dios no permite que el impío con el limpio se mezclen en su reino, que Dios tiene cuidado de su reino, que las leyes y los juicios que Dios nos ha dado son ciertos. Y este es un tipo. Para eso la Biblia está y para eso todas estas historias. Hay un caso que fue el primer caso público en el cual intervino Salomón, que tuvo que ver con 2 mujeres, y no lo vamos a leer, lo vamos a recordar nada más. Es el caso de 2 prostitutas, que cada una había tenido un bebé
y los tenían allí en sus lechos, y una de ellas se durmió encima del bebé y lo asfixió, y en la noche cambió al bebé con la otra mujer, y pelearon por el bebé vivo. Le pongo aquí el caso de las dos prostitutas, un bebé vivo y un bebé muerto. Y yo me pregunto, ¿por qué la Biblia le da tanto escenario a un caso así? Mujeres tan humildes, dedicadas a esa profesión. Sin embargo, este rey, con toda su grandeza, desciende de su trono para ocuparse de ese caso. Y la Biblia le da un escenario muy amplio. ¿Por qué? ¿Qué propósito? Y el desenlace, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El rey dice, pues no se ponían de acuerdo de quién era hijo el bebé vivo, y el rey dice, pues córtenlo a la mitad. Y la que era la verdadera madre dijo, no sea así, mejor se lo doy a la otra, pero que viva. Y entonces Salomón dice, la verdadera madre es ella, porque quiere que su hijo viva. ¿Verdad? Es una historia que la hemos leído. Pero a mí me impactó Salomón con toda su grandeza ocupándose de un caso así. Pues eso nos habla de su corazón y del corazón que Dios espera de aquellos que le sirven y aquellos pues que buscamos estar en su reino. Son modelos de compasión. La vida que triunfa se obtiene, nunca se conquista. A ver, la vida de un triunfador la obtenemos, nunca la conquistamos. Vamos a 1 Corintios 1:30. Capítulo 1, versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Me traje una versión y la leí en esta versión y dice así: por medio de él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Pertenecemos a Jesucristo y Jesucristo se ha convertido, por gracia de Dios, en la sabiduría de Dios para nosotros. Cuando tú demandas sabiduría, le estás pidiendo que Cristo, que ya vive en tu corazón, le estás dando más, como diciéndole, manifiéstate, Señor, tú ya vives en mí, necesito conocer esto, necesito saber cómo proceder. Lo vuelvo a leer: por medio de él ustedes pertenecen a Jesucristo, les está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo, Dios nos aprueba, nos libra del pecado y nos santifica. Todo es por medio de Cristo. En la otra versión, ¿verdad? Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos aprueba, o sea, ya no
nos justifica quiere decir que ya hubo un juicio y nuestra culpa la pagó Cristo en la cruz. Por lo tanto, ya estamos justificados. Nos libra del pecado y nos santifica, todo junto. Y ahí es donde comentaba el pastor, de veras que les encarezco que vengan a escuchar cápsulas preciosas de sabiduría, que muchas veces estamos pensando que la santificación es de a poquito en poquito, pero la palabra de Dios nos dice que la santificación Dios nos la da. ¿Qué es lo que nos sucede? Que no lo queremos creer. Hablaba yo con una persona que tenía problemas de salud, veía la necesidad de cambiar su vida. Había cosas en él que ya a él ya no le gustaban y quería cambiar su vida. Yo le dije, pues puedes, tienes todo para cambiar tu vida. Hazlo. Si ya Dios te ha señalado que esto no te conviene ni tomarlo, ni comerlo, ni hacerlo, pues déjalo. Y se me queda viendo así incrédulamente como diciendo, es que tú no sabes lo que es mi vida. Pues no hay, o sea, nosotros mismos ponemos barreras porque Dios ya nos ha dado todo, todo. El día que tú digas, la decisión que he tomado yo en mi vida, que ha requerido y que he puesto toda mi sabiduría y no me arrepiento, es haber aceptado a Cristo en mi corazón. Porque para aceptar a Cristo se requiere sabiduría, ¿verdad? Muchos no lo aceptan. Aunque Dios ha preparado el escenario, por medio de él, ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Y por medio de Cristo, pues tenemos todo el camino. Pero primero es la sabiduría. Sin sabiduría no aceptamos a Cristo. Puede haber dos hermanos, crecieron en la misma familia, con los mismos padres, y uno un día tuvo la sabiduría y dijo, yo necesito a Cristo. Fue un destello de sabiduría que lo hizo personal. Y abrió su corazón y entró en este plan maravilloso. Y el otro hermano, que no tuvo ese destello de sabiduría, sigue viviendo su vida sin Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que un momento en tu vida tuviste sabiduría y te congratulas de eso. La gente que está afuera a veces nos mira y nos dice, bueno, tú pues andas en estas cosas. Digo, no ando en estas cosas. Tuve una luz, tuve un destello de sabiduría en mi vida. Y vi que este es el camino. Y no me arrepiento. Y cada día me gozo más. Y dice la palabra de Dios en un libro que nada más tiene un capítulo. ¿Cuál es? Judas. Vean qué hermoso Judas. Lo voy a leer en mi
para una campaña evangelística, el Proyecto Felipe 2001. Sacaron este Nuevo Testamento con un lenguaje muy llano. Y dice así, y esta es la exhortación final para la iglesia porque vamos a tomar la cena del Señor. Judas 20 al 25. Vamos a leerlo desde el 17, porque le da el crédito a quien lo merece. Pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que antes dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Fíjense que estos algunos se puede decir que están en la iglesia, porque este Judas es una carta para la iglesia. Estos algunos pues están en la iglesia. Es para que vivirán conforme a sus malos deseos. Estos son los que causan división. Obviamente están dentro del cuerpo en apariencia, pero viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu. Pero ustedes, queridos hermanos, y aquí está la tarea, amén. Amén todos, amén. Amén. Ustedes, queridos hermanos, fortalezcanse unos a otros en su fe santísima. Oren por medio del Espíritu Santo. En la otra versión dice oren en el Espíritu Santo, pero este dice oren por medio del Espíritu Santo. Permanezcan en el amor de Dios. Sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna. Amén, amén. Y la cena del Señor tiene que ver con eso. Tengan compasión de los que tienen dudas. Aquí plantea 3 clasificaciones de personas a las que debemos ponerles mucha atención. A los que tienen dudas. Algunos de ellos, sálvenlos del fuego. O sea, que literalmente hay que sacarlos de el lugar de perdición donde viven y Satanás los está. Y traten a otros con compasión. O sea, debemos ser muy entendidos de los diferentes casos que la palabra de Dios nos pone para trabajar. Pero vean esta precaución, tengan mucho cuidado. Hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan. No suceda que por salvar a un pecador, pues nos vamos con el pecador al infierno, ¿verdad? Tengan mucho cuidado, hay que odiar el pecado, no al pecador, pero sí al pecado, y rechazar la ropa contaminada. Esto es un símbolo de toda su obra, ¿verdad? De la mala vida que llevan, pero hay que tener compasión. Y hay que luchar por ellos, con todas esas precauciones, pero hay que luchar por ellos. No debemos convertirnos en un grupo súper santos, que nada de acercarnos a los impuros, porque entonces seríamos como los fariseos de la época de Jesús. Y los más impuros, les dijo Jesús, son ustedes fariseos. Versículo 24. Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos. Pero escucha la voz de Dios. Y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con gran alegría y sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad, por Jesucristo nuestro Señor.
antes, ahora y siempre. Así sea. Vamos a orar y vamos a entregarle este momento de la predicación, las vidas alcanzadas, las vidas tocadas, para después pasar a la cena del Señor. Mucha atención. Si alguno de los que está presente por primera vez ha sentido en su corazón algo nuevo, el toque del Espíritu, el llamado a este grupo tan especial que el Señor está formando con aquellos que le buscan y que abren su corazón, pues no te detengas, participa de la oración y te pones de pie y podemos orar también por ti para, como dice aquí, ayudarnos y alentarnos unos a otros. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de tus siervos David y Salomón. Gracias porque vimos, Señor, que pues ese reino había que purificarlo. Aunque era el reino que David había levantado como hombre, pero estaba pues muy contaminado, Señor. Y tú no quieres las cosas contaminadas, y para entregarle el reino a Salomón le pediste que lo limpiara de toda contaminación. Y así nos estás pidiendo a nosotros, Señor, para entrar a tu reino, Señor, tener una voluntad de limpieza en nuestra vida. No podemos compartir la oscuridad con la luz. La luz alumbra todo lugar. La oscuridad huye. Y Señor, si alguien en este momento ha sido tocado por la palabra de Dios, ha sido llamado a una consagración, aunque ya había escuchado de la palabra, pero ahora el Espíritu, que estamos orando en el Espíritu Santo, te está llamando, está tratando con tu vida, está llevándote a más. No veas si somos pocos o muchos. Con ellos, con los que somos, Dios hace maravillas. Es Dios el grande, Dios es el poderoso, pero necesita tu decisión, necesita tu compromiso, necesita que tú te levantes para esta lucha tan especial. Sabemos que Cristo viene, indudablemente, son los últimos tiempos, no sabemos qué tantos tiempos, todavía la cosecha está lista, los segadores están trabajando, Señor, hacen falta más segadores, más obreros en tu mies. Señor, como iglesia te pedimos que envíes más obreros a la mies. Y Señor, pues danos fuerza, danos poder, danos claridad de mente y sabiduría para seguir, Señor, discerniendo los tiempos y las ocasiones, como lo dice muy bien tu palabra. Te damos gracias. ¿Alguien quiere ponerse de pie? ¿Alguien quiere levantar su mano?